Bueno, muy bien. Vamos a empezar con la clase de hoy. Vamos a arrancar hoy ya directamente con la parte de los movimientos. Vamos a empezar por el más simple. Ya hemos visto la última clase o la primera clase que hemos tenido sobre el tema. Hemos desarrollado bastante bien algunos conceptos que nos estaban haciendo falta para poder entender todo este tema del movimiento. Y ahora vamos ya directamente a entrar un poco a conversar sobre la aplicación de los conceptos que hemos estado viendo la clase pasada. El primer movimiento que vamos a ver, vamos a empezar por los más sencillos, cuya trayectoria en este caso es una recta, y entonces este tipo de movimiento se va a llamar movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, como ustedes podrán ver en esta pequeña definición que nosotros estamos colocando en esta primera diapositiva, hay una primera definición básica de qué entendemos por movimiento rectilíneo uniforme. Y vamos a decir que el movimiento rectilíneo uniforme es aquel movimiento cuya trayectoria que describe el móvil cuando se desplaza es una recta y además tiene la característica de recorrer distancias iguales en intervalos de tiempo también iguales. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros analizamos el gráfico, ustedes van a ver que el tiempo que nosotros estamos tomando es cada 5 segundos y además estamos viendo que el móvil a partir del punto cero, que es el punto de referencia que nosotros siempre hemos hablado en la clase pasada, empieza a recorrer distancias que son iguales. En el primer tramo 30 metros, en el segundo tramo 30 metros y en el tercer tramo otros 30 metros. Entonces, si nosotros hemos analizado ya que la velocidad es la relación entre el espacio y el tiempo, nosotros vamos a ver que siempre la relación que vamos a tener acá es que la velocidad o la rapidez que ha llevado este móvil, ¿no es cierto?, nos va a dar una descripción que su velocidad es de 6 metros por segundo. Es decir, ha recorrido espacios iguales en tiempos iguales. Esa es básicamente la gran característica que tiene este tipo de movimiento. Ahora bien, parece que vamos a ver cómo hacemos para ir pasando la diapositiva. Tengo que descubrir cómo es el tema este del pase de esta diapositiva. ¿Con la flechita no te da, Oscar? No. Oscar, quizás es de como tenés activado el pizarrón, o sea, el pizarrón no, como la tableta está para escribir, la tenés que desactivar y ahí vas a poder pasar. Sí, por eso ahí la desactivo. Y quiero pasar y no me deja. León. Ahí tenés que, antes de desactivar la barrita, poner como borrar todos los dibujos. Perfecto. Sí, tenés razón. Y después la desactivas. Exactamente. Espérense porque se me ha adelantado demasiado. Bien. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, acabamos de decir entonces que este movimiento tiene la característica de poder ver que recorre un cuerpo
una trayectoria que la vamos a denominar que es una línea recta, y que además la otra característica que tiene es que la velocidad se mantiene siempre constante y no hay variaciones de velocidad. Y en eso quiero que anoten esta característica que es muy importante, que dice que la velocidad se mantiene constante. Y vamos a ver por qué, cuando diferenciemos el otro movimiento que viene a continuación de esto, hace una diferenciación muy importante en una variante que va a aparecer nueva, que ya no denomina a la velocidad constante, y como ya deja de tener esta característica, aparece un elemento que en la física es muy importante que analicemos, que se va a llamar aceleración. Como este movimiento no existe una velocidad que vaya cambiando, vamos a ver después, cuando avancemos en el próximo, que la aceleración en este cuerpo va a valer 0, pero todavía nosotros no tenemos claro el concepto de aceleración. Así que, pero quiero que ya lo tengan ustedes presente. Hemos dicho entonces que la velocidad es la relación que existe entre el espacio y el tiempo. Si ustedes miran esta ecuación y analizan un poquito este gráfico memotécnico que tienen ahí, que es el triángulo, van a ver que ahí aparecen las tres variables. Si ustedes van tapando con un dedo lo que quieren averiguar, bueno, le da la ecuación o el despeje matemático para poder tener cada una de las unidades. Por ejemplo, cuando yo quiero calcular la velocidad, voy a dividir el espacio sobre el tiempo. Cuando quiero calcular el espacio, voy a multiplicar la velocidad por el tiempo. Y cuando quiero calcular el tiempo, voy a poder dividir el espacio sobre la velocidad. Recuerden acá que nosotros habíamos visto en la clase pasada la característica de un vector. Y vamos a decir que la velocidad es una magnitud vectorial. ¿Por qué la velocidad es una magnitud vectorial? Es una magnitud vectorial porque tiene un punto de origen, ¿sí? Tiene una recta de acción, en este caso un movimiento rectilíneo, tiene un sentido y además lo más importante es que tiene un módulo. ¿Está bien? Es decir, tiene un valor. Con lo cual, la velocidad reúne todos los requisitos para poder ser catalogada como una magnitud vectorial. ¿Mm? Perfecto. Deben un poquito que... Muy bien. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver cuáles son las leyes fundamentales que tiene este movimiento rectilíneo uniforme. Las leyes fundamentales que tiene son dos. La primera, que la velocidad es constante. Recorre espacios iguales, en tiempos iguales, y además vamos a decir que el espacio recorrido es directamente proporcional al tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Esta definición matemática y física, ¿qué quiere decir? Que bueno, que recorre en el mismo tiempo, el mismo espacio, en cualquiera de los puntos de referencia que nosotros estemos tomando para el análisis de este movimiento. Fíjense que vamos a analizar acá. ¿Cuáles son las unidades? El espacio es una unidad que se mide en ¿qué? ¿Alguna respuesta? ¿Metros? Metros. El tiempo es una unidad que se mide en ¿qué? Segundos. Segundo. Y la velocidad es una unidad que se mide en ¿qué? ¿Kilómetros? Metros sobre segundo.
Muy bien. Fíjense, nosotros hemos definido metro, hemos definido segundo y hemos definido una relación entre metro y segundo. El metro y el segundo son unidades que se denominan del sistema Simela. El sistema Simela es el sistema métrico decimal argentino que nosotros estamos tomando para poder medir, que son las unidades de medición que nosotros tenemos en nuestro país. Si la longitud se mide en metro y el tiempo se mide en segundo, obviamente que la relación de la velocidad, que es metro por segundo, se va a medir en dichas unidades. Ahora bien, también es cierto que nosotros acá vamos a tomar unidades de velocidad que son en otros tiempos. Y acá voy a agregar una diapositiva, y le voy a hacer una relación que necesito que sepamos muy bien, porque vamos a hacer algunas variantes que es hacer las equivalencias. Miren, nosotros vamos a decir que la velocidad se puede medir en una unidad, de espacio sobre una unidad de tiempo. Yo puedo decir que la puedo medir en metros sobre segundo, ¿sí? También la puedo medir en metro sobre hora. También la puedo medir en kilómetros sobre segundo, ¿sí? Y así puedo seguir colocándole varias unidades. Pero miren, vamos a hacer una relación entre una velocidad que viene expresada en metro sobre segundo y yo la quiero llevar a una relación que me dé medida en kilómetro sobre hora. Voy a hacer esta explicación que luego seguramente los jefes de trabajo práctico lo van a volver a repetir cuando hagamos los ejercicios, pero que es muy importante que ya ustedes la sepan. Y vamos a ver cómo hacemos esta relación matemática para poder pasar de una unidad a otra unidad y que estos dos valores expresados en metros sobre segundo sea lo mismo que el valor que yo estoy expresando en kilómetros sobre hora. Un kilómetro, ¿cuántos metros tiene? 1000. 1000. Una hora, ¿cuántos segundos tiene? Una hora, ¿cuántos segundos tiene? 3600, profe. 3600 segundos. Muy bien. Una pregunta. Si yo a un número cualquiera lo multiplico y lo divido por 1, ¿su valor absoluto cambia? No. No. Entonces, vamos a hacer el ejercicio de que yo quiero llevar 5 metros sobre segundo, lo quiero llevar a que expresarlo en kilómetros sobre hora. Fíjense, yo acá tengo que eliminar el metro y tengo que eliminar el segundo y esto me tiene que quedar expresado en kilómetros sobre hora. Si yo a este valor lo multiplico por 1 kilómetro dividido en 1000 metros, esta relación tiene un valor de 1. ¿Sí? Sí. Sí, profe. Y yo voy a agarrar ahora y voy a multiplicar 3600 segundos, que esto equivale a 1 hora. ¿Esta relación también tiene un valor de 1? Sí. Perfecto. Entonces, fíjense qué voy a hacer ahora. Le voy a cambiar de color
para que ustedes lo puedan ver. Segundo con segundo se me van. Metro con metro se me van. Y me va a quedar expresado kilómetro sobre hora. Entonces yo voy a tener que multiplicar a 5 multiplicado por 3600 dividido en 1000. No sé cuánto da ese valor. ¿Sí? A ver, ya lo sacamos. 5 por 3600 dividido en 1000. 18 da. 18. Entonces esto da 18 kilómetros sobre hora. Entonces yo puedo decir que 5 metros por segundo es igual a 18 kilómetros sobre hora. ¿Se entiende esto? Perfecto. Sí. En la práctica, Sí. en la práctica van a haber muchas más relaciones, pero yo quería justamente, como el CIMELA toma las unidades de metros sobre segundo, no quiero que se queden con ese concepto solamente, y quiero que ustedes vean acá que empiezan a aparecer también todas estas unidades. ¿Ah? Perfecto. Vamos a la que sigue. Fíjense que aquí ya vamos a empezar a analizar cuáles son las gráficas que tiene este movimiento rectilíneo. ¿Y por qué tenemos que ver gráfica? Tenemos que ver gráfica porque el movimiento, hemos dicho que describe una recta que es su trayectoria. Con lo cual, también acabamos de decir en la clase pasada que además de definir la trayectoria, nosotros siempre vamos a tomar los ejes de referencia. Y además, como este es un movimiento que relaciona dos variables, espacio y tiempo, bueno, en los ejes de referencia justamente vamos a colocar espacio y vamos a colocar tiempo. Es decir, las dos variables que participan. Ahora bien, cuando este cuerpo se empieza a mover, empieza a describir, como ya hemos dicho, una línea recta, ¿sí? Y una velocidad que es constante. Si ustedes miran esa variable en una gráfica de geometría, van a ver que cuando un cuerpo recorre espacios iguales en tiempos iguales, lo que va a describir es un ángulo que se va a formar con cualquier punto del eje de referencia, que va a formar un ángulo que va a ser siempre un ángulo de 45 grados. Fíjense lo que está pasando ahí. ¿Está bien? Es decir, este punto con este punto, este punto con este punto, y así sucesivamente. Cuando yo vea el punto de origen, que es este, que no siempre tiene que ser donde se cruzan los dos ejes, voy a ver que la recta que se conforma es esta. Es esta. Y esa recta, si yo la miro, quiero que me digan intuitivamente hacia dónde va la dirección. Hacia el infinito positivo. Hacia arriba. Muy bien. Va hacia arriba. O sea, como bien dijo ahí una compañera, va, digamos, teniendo una velocidad que va siendo positiva. Es decir, que va manteniéndose siempre constante, pero para arriba. Fíjense que lo que está pasando en esta otra variable, acá, cuando la pendiente de la recta va hacia abajo. Ahí vamos a decir nosotros que la velocidad que va a tener ese cuerpo es de carácter negativa. ¿Qué quiere decir de carácter negativa? Que está en el cuadrante negativo. Este es el cuadrante negativo y este otro es el cuadrante positivo. ¿Está bien? Ahora bien, esté en el cuadrante positivo o esté en el cuadrante negativo, ¿la velocidad va a cambiar en función del tiempo?
No. No, la velocidad se va a mantener siempre constante. Ahora fíjense qué es lo que dice acá. Esta definición nos dice la gráfica desde el punto de vista de la geometría. Uno es el cateto opuesto, que va a ser este elemento que yo tengo acá. Perdón, me equivoqué. El cateto opuesto, que va a ser este que yo tengo acá. ¿Sí? Hay algunos que tienen el micrófono abierto. ¿Alguien tiene el micrófono abierto, chicos? Hay alguien que tiene el micrófono abierto, que lo apague, por favor. Ahí está. Y el otro va a ser el cateto adyacente, que es este que está acá. ¿Está bien? Entonces, fíjense, uno es el espacio, ¿sí? El otro es el tiempo, con lo cual la velocidad, desde el punto de vista de la geometría, ¿qué es? Cateto opuesto, cateto adyacente y Tangente. tangente. Perfecto. Entonces, la velocidad va a ser siempre igual a la tangente. Si la tangente es positiva, la velocidad es positiva. Si la tangente es negativa, la velocidad es negativa. Pero siempre, en este movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad siempre va a permanecer constante. Pregunta, ¿cómo se mantiene la velocidad en el movimiento rectilíneo uniforme? Constante. Constante. ¿Está bien? Constante. Y quiero que vayan aprendiendo estas cuestiones porque la clase que viene van a tener que responder un pequeño cuestionario evaluatorio antes de comenzar con la clase. Así que vayan teniendo en cuenta todos estos conceptos y nosotros siempre cuando dictamos la clase siempre le decimos preguntas de examen. ¿Está? Porque realmente es así. Vamos a seguir. Denme un minuto que parece que está procesando algo la máquina. Ya se me ha trabado un poquito. Paciencia. ¿Se escucha bien, no es cierto? Sí, sí, perfecto. La máquina es la que Sí, se te ya ha... está. Ya está. Profe, ¿Sí? creo que significaría que la velocidad sea negativa. Muy bien. Mira este gráfico que te voy a mostrar ahora. Pero antes de mostrarte este gráfico, yo quiero hacerte recordar algo que yo hablé la clase pasada cuando estuvimos hablando de los ejes negativos y de los ejes positivos, de los ejes de referencia. Yo siempre te había marcado a vos en la clase pasada como los ejes de referencia, estos dos ejes que estaban así. ¿Te acuerdas de esto? Sí, profe. Perfecto. Pero yo también te había dicho que estos ejes se pueden clasificar de esta manera. En donde se armaban, ¿cuántos cuadrantes? 4. 4. Este cuadrante era positivo y este cuadrante era negativo. ¿Qué significa que la tangente sea positiva? Que va a estar en forma ascendente en el cuadrante positivo. ¿Qué significa que la velocidad sea negativa? Que la tangente va a ser descendente en el cuadrante negativo. ¿Está bien? Entonces, ahí vos vas a tener dos tipos de velocidades, una que se va a llamar positiva y otra que se va a llamar negativa. Y se va a llamar positiva y negativa porque una se desarrolla en el cuadrante positivo y otra se desarrolla en el cuadrante negativo. Pero no quiero que te confundas acá con algo que vamos a ver en el otro movimiento. Fíjate, me voy a adelantar un poquito para que te quede claro. En el movimiento que le sigue a este, nosotros vamos a hablar que hay velocidades positiva y negativa. Y vamos a decir que cuando la velocidad es positiva,
es porque el cuerpo está aumentando su velocidad. Si está aumentando su velocidad, es porque el cuerpo está sufriendo una variación que en este movimiento permanece constante y que es la aceleración. Y cuando en el otro movimiento hablemos de velocidad negativa, vamos a decir que el cuerpo va disminuyendo su velocidad y vamos a decir que ahí el cuerpo va frenando y entonces aparece una aceleración que es negativa. Y me voy a adelantar para que vos lo puedas entender mejor y puedas entender mejor estos gráficos. En este caso, en este movimiento, nosotros decimos que la aceleración es constante. Y además, en este movimiento, vamos a decir que la aceleración es cero. Pregunta, ¿el cero es un valor constante? Sí. Por supuesto que sí. Y entonces, la pregunta que nos deberíamos hacer es, bueno, ¿qué es la aceleración? Y entonces, la aceleración, ya la vamos a volver a definir más adelante, vamos a ver que aparece con una definición que es así, que es la diferencia de velocidad en el tiempo. En este movimiento, ¿qué hemos dicho que permanece constante? La velocidad. La velocidad. Si la velocidad siempre permanece en un valor, póngale en 5, y el tiempo va pasando, ¿la aceleración va a cambiar su valor? No. No, va a ser siempre constante. Y entonces, si no hay variación de velocidad, si la variación de velocidad es siempre cero, ¿cuánto va a valer la aceleración? Cero. Cero. Entonces, miren este gráfico que tenemos acá. Y acá te vuelvo a responder. ¿Cómo es el nombre de la chica que me preguntó por qué es negativa? Para llamarla por el nombre. Melina. Melina. Fíjate el gráfico de la velocidad negativa. Fíjate cómo aparece el cuadrante positivo arriba y aparece el cuadrante negativo abajo. Y entonces en ese cuadrante negativo, ¿está bien? Aparece una velocidad que yo la voy a marcar que está en el cuadrante negativo. Ahora, Media, yo te voy a preguntar una cosa. ¿Existe el tiempo negativo? No. No, no existe el tiempo negativo. ¿No es cierto? El tiempo siempre va pasando y va pasando para adelante. ¿Está bien? Entonces uno dice, bueno, ¿cómo puede ser que exista una velocidad negativa en un movimiento en cuya variación es constante? Y fíjate, yo te voy a aclarar este tema. En el movimiento rectilíneo uniforme, nosotros hemos dicho que puedo hacer una trayectoria ¿de qué tipo? Lineal. Lineal, recta. Como lo que yo puedo hacer es irme en cuatro cuadrantes, yo puedo ir a la derecha y ¿a dónde más? En línea recta, a partir del origen. A la derecha y a la Izquierda. izquierda. Puedo ir arriba o abajo del punto de origen, ¿no es cierto? Claro. Y entonces, según donde vaya la trayectoria, de acuerdo al cuadrante del gráfico que yo estoy colocando, yo voy a poder designar que la velocidad es positiva cuando está en el cuadrante positivo, o voy a decir que la velocidad es negativa cuando está en el cuadrante negativo. ¿Se entiende esto? Sí, sí, sí. Entonces, fíjate vos que acá yo no estoy hablando de que existen velocidades negativas porque aparece esta constante que se llama aceleración, porque en este movimiento esa constante siempre vale cero, sino porque la trayectoria del cuerpo, que es una recta,
a partir del punto de origen que yo la esté tratando, va a poder desplazarse en un cuadrante positivo o en un cuadrante negativo. De ahí en más es que yo voy a tomar la posibilidad de definir como velocidad positiva y como velocidad negativa. ¿Queda claro? Sí, profe. Perfecto. No importa que me haya adelantado un poquito. Pero después cuando veamos ya nomás el otro movimiento, lo vamos a poder entender mejor. Fíjense este gráfico que les voy a mostrar ahora. Fíjense este gráfico que yo te voy a mostrar ahora. Nosotros hemos visto y hemos dicho y hemos hablado de que el cuerpo recorre espacio en tiempos iguales, ¿no es cierto? Ahora, el cuerpo cuando se desplaza, lo que va haciendo es recorrer espacio, ¿no es cierto? Es recorrer espacio. Ahora, ¿cómo digo yo cuál es el espacio que ha recorrido el cuerpo? Fíjense, en uno de los ejes, yo voy a colocar acá la ecuación. Velocidad, espacio sobre tiempo. ¿Está bien? Fíjense, uno de los ejes tiene la velocidad. ¿Está bien? El otro de los ejes tiene el tiempo. Ahora miren, de esta ecuación, yo voy a despejar, voy a cambiar de color para que quede mejor, voy a despejar el espacio. ¿Cuánto vale el espacio? ¿Cuánto vale el espacio? Velocidad por tiempo. Velocidad por tiempo. Velocidad por tiempo. ¿Qué te pasa que no querés escribir? A ver. Velocidad por tiempo. ¿Está bien? Ahora fíjense. ¿Cuál es la ecuación que me determina a mí la superficie de un rectángulo? ¿Cuál es la ecuación que me determina a mí la superficie de un rectángulo? Base por altura. Base por altura. La superficie es base por altura. Miren el gráfico y díganme cuánto vale la base y cuánto vale la altura. La base, la velocidad. Perdón, la base es el tiempo y lo otro es la altura. Perfecto. Entonces, si yo gráficamente quiero sacar el espacio que ha recorrido un móvil con velocidad constante en este tiempo, yo tengo que multiplicar la velocidad, tengo que multiplicar la velocidad por el tiempo y eso me va a dar a mí que la superficie o el espacio que ha recorrido. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Está bien? De ahí saco yo esta relación. De ahí saco yo esta relación espacio, velocidad por tiempo y digo que es la superficie de este rectángulo que está ahí. ¿Está bien? ¿Y por qué digo que tiene que ser ese valor? Y bueno, porque si hay tres ecuaciones que participan, yo tengo que tener las tres. Acá yo tengo la velocidad, acá yo tengo el tiempo y acá yo tengo el espacio. ¿Y por qué el espacio? El espacio es una superficie.
A ver, ¿quién me dice eso y tiene un premio? ¿Por qué el espacio es la superficie? Porque es el lugar donde recorrió de un principio. Más sencillo. Es porque es como un plano que tiene 2 dimensiones. Perfecto, perfecto. Anoten el nombre de esta chica que dio esa respuesta. Porque el espacio necesita 2 dimensiones. Necesita 2 dimensiones. Acá yo tengo una. Acá yo tengo una. Pero, che. Acá yo tengo una. Bueno, no sé por qué no me sale. Acá yo tengo una dimensión y acá yo tengo la otra dimensión. Por eso es que yo estoy tomando una superficie. Perfecto. Muy bien. Me encantó. ¿Se entendió por qué esto? Sí, profe. Perfecto. Vamos a la que sigue. Fíjense que vamos a ver acá. Ahora yo me voy a meter en un movimiento. Me voy a meter en un movimiento en donde ya la aceleración es distinta de cero. Si la aceleración es distinta de cero, implica que la variación de la velocidad ya no es más constante. Si la variación de la velocidad ya no es más constante, esto quiere decir que el cuerpo va a recorrer a distintas velocidades en distintos tiempos. Y fíjense qué les voy a mostrar en este gráfico. Ya es más fácil explicarle esto porque ya hemos visto algunas cosas recién. Fíjense lo que yo tengo acá. Este es el punto de origen. Si la pendiente iba hacia arriba, quiere decir que la pendiente es positiva. Y si la variación de velocidad se hace distinta, ¿el cuerpo va aumentando o disminuyendo su velocidad? Disminuyendo. ¿Estás segura? Fíjate, Aumentando. aumentando. Fíjate, este es el punto cero y este es el punto A. Para que el cuerpo en este tiempo T1 pase de 0 a A, ¿qué tiene que hacer? Salir. Aumentar. Salir del reposo y aumentar su velocidad para poder llegar ¿a dónde? A este punto que yo tengo acá. Entonces, quiere decir que el cuerpo acá hizo esto con su velocidad. En este punto, su velocidad, ¿cuánto vale? 0. 0. Y en este punto, vamos a decir que la velocidad puede valer 5 si yo quiero. O mejor, voy a hacer una cosa. Voy a poner que la velocidad ahí es distinta de 0. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con eso? No importa Sí, el sí. valor, pero es distinta de 0. Ahora fíjense, entre este punto y este punto, ¿la velocidad ha cambiado? No. Se mantuvo. Se mantuvo. Perfecto. Y entre este punto que está acá y este punto que está acá, ¿qué ha hecho la velocidad? Disminuyó. Disminuyó. ¿Está bien? O sea, pasó de este valor que era distinto de 0 a este punto donde la velocidad es igual a 0. Entonces, en este punto voy a tratar de colocarle números. A este voy a llamarle 1, a este voy a llamarle 2 y a este voy a llamarle 3. En 1, lo voy a poner acá. En 1, la aceleración es igual o distinta de 0. Distinta. Distinta de 0. ¿Por qué distinta de 0? Porque ha habido variación de velocidad. Hemos salido del reposo
y hemos llegado a una velocidad distinta. En 2, la aceleración ¿es distinta o igual a 0? Igual. Igual a 0. Qué divino que está este año, chico. Y en 3, Distinta. distinta de 0. Distinta. Distinta de 0. Pregunta de examen. Quiero que me digan en dónde la velocidad es positiva, en dónde la velocidad es negativa. En 1 es positiva, en 3 es negativa. Perfecto. Quiero que me digan en dónde el cuerpo acelera y en dónde el cuerpo desacelera. Aceleran 1 y se aceleran 3. Perfecto. Quiero que me digan cuánto vale la aceleración en el punto 2. 0. 0. Cero. No quiero que nunca contesten que no existe. Sí existe y vale 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí existe y vale 0. Quiero que me digan si en Profe, los 3 puntos, 1, 2 y 3, la velocidad es un vector. Sí. Sí. Quiero que me digan en el tramo 2 si el vector velocidad tiene dirección hacia la izquierda o hacia la derecha. Derecho. Perfecto. Esto tiene. ¿Está bien? Quiero que me digan si en los 3 tramos el vector tiene un módulo. Sí. Sí. Perfecto. Toda esta pregunta que yo le estoy haciendo, nosotros le damos a veces un gráfico como este y le ponemos todas estas preguntas en un parcial para que ustedes razonen y respondan. Por eso es que me gusta un poco que participen cuando nosotros le hacemos esta pregunta. Y fíjense lo que yo le voy a decir acá y que lean esto que estamos llegando como una especie de conclusión. La aceleración también es una magnitud vectorial. Digan, piensen en esta respuesta. En 1, ¿la aceleración va hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. hacia arriba. Hacia arriba. Perfecto. En 2, ¿hacia dónde va? Hacia abajo. Perfecto. Constante. Y en 3, ¿hacia dónde va? Hacia abajo. Hacia abajo. Mira. Si la aceleración, voy a colocar otro punto. La aceleración acá va hacia allá, la aceleración va hacia acá, la aceleración viene hacia acá. La aceleración en este tramo tiene punto de origen y punto final. Sí. En el tramo 2 tiene punto de origen y punto final. Sí. Sí. En el tramo 3 tiene origen y tiene final. No. También. ¿No? Sí. Sí. Sí tiene. ¿Está bien? Entonces, fíjense lo que yo le voy a terminar de comentar en este movimiento. En el tramo 1, el cuerpo tiene una velocidad acelerada o tiene una aceleración positiva. En el tramo 2, el cuerpo tiene una aceleración constante. Y en el tramo 3, el cuerpo tiene una aceleración negativa. Con lo cual, en el tramo 1 existe lo que se llama movimiento rectilíneo uniformemente variado. En el tramo 2 existe un movimiento rectilíneo uniforme. Y en el tramo 3 tiene un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Queda claro esto? Sí, Sí, profe. profe. Perfecto. Me encantó. Vamos a la que sigue. Fíjense qué es lo que tenemos acá. Acá no tenemos más nada de lo que ya hemos hablado hace un ratito. Tenemos la relación, la definición matemática, tenemos la ecuación matemática
que nos permite a nosotros poder encontrar la aceleración. Acabamos de decir que la aceleración es la variación de velocidad y acabamos de decir que está dividida en una variación de tiempo. Bueno, ¿qué tengo que tomar yo como delta V y como delta T? Bueno, la velocidad final menos la velocidad inicial, el tiempo final menos el tiempo inicial. Cuando yo hago esta diferencia, fíjense acá, cuando yo hago esta diferencia, me va a dar el valor de la aceleración. Fíjense ustedes que la velocidad inicial es 0 y el tiempo inicial es 0. ¿Por qué es 0? Porque es el origen. Porque parte del reposo. Ah, ¿Está bien? Parte del reposo. Y cuando el cuerpo está en el reposo, ¿cuánto vale su velocidad? 0. 0. ¿Está bien? 0. Pero cuando está en reposo, el tiempo es 0. No. El tiempo del reloj sigue pasando. Lo que es 0 es el tiempo del movimiento, porque el cuerpo no está en movimiento. ¿Está bien? Entonces, esto se quiero aclarar, porque cuando acá yo le coloco tiempo, es el tiempo del movimiento, no el tiempo del reloj. El tiempo del reloj, por supuesto, está siempre pasando. Pero como el cuerpo está en reposo, no hay tiempo para el movimiento. Por eso es que yo tomo valor 0 y por eso es que quiero aclararle esto porque es muy importante. ¿Está? ¿Alguna duda hasta acá? Sí, profe, con esta última parte. Sí, dele. De 0, o sea, Mira, el voy a volver al gráfico Sí. anterior. Fíjate. Acabamos de decir que la aceleración, para que pueda anotar. Acabamos de decir que la aceleración es delta V sobre delta T. ¿Qué es delta V? Velocidad final menos velocidad inicial. Tiempo final menos tiempo inicial. Analizar el gráfico, la primera parte, analiza acá. Sí, En este punto, el cuerpo está en reposo. reposo. ¿Está bien? Sí, ¿Cuánto vale acá en reposo? ¿Cuánto vale su velocidad? 0. 0. ¿Cuánto vale su tiempo? 0 también. 0. En ese punto O, si yo miro un reloj, ¿el tiempo pasa? No. Ah, ¿no? Sí. Claro que Sí. pasa. Claro que pasa. sí, o sea, el tiempo nunca Parate deja en de ese correr. punto y mira el reloj y vas a ver cómo la aguja va. Ahora, Sí, si ese cuerpo está en reposo, el tiempo del movimiento, ¿cuánto vale? 0. 0. 11. No, 0. Ah, Porque está quieto. ¿Está bien? sí, sí. Eso que Sí, está sí. ahí es la velocidad inicial. ¿Dónde está la velocidad final del tramo 1? En 11. Acá. Ahí está la Sí, velocidad final. ¿Está bien? Este punto que está acá, ahí está también el tiempo inicial. ¿Sí? ¿Dónde está el tiempo final? Acá. ¿Está bien? sí. ¿Te das cuenta? Entre este punto y este punto, ¿qué ha pasado? X segundos. ¿Está bien? Sí, Entre estos dos puntos, ¿qué ha habido? Una variación de tiempo. Entre este punto y este punto, ¿qué ha habido? Una variación de velocidad. ¿Por qué pongo la velocidad final menos la inicial? Y porque si yo hago al revés, me va a dar un valor negativo, porque voy a restar 0 menos 3. Entonces yo tengo que restar 3 menos 0, porque es la velocidad final menos la velocidad inicial.
Y entonces esto me va a dar el valor de la aceleración. ¿Se entiende? Y si no se Sí. entiende, lo vuelvo a explicar. No, sí, sí. Gracias, profe. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Vamos a ver si podemos ver un video. Espero que sí. Yo lo probé antes de que... Y anduvo. Quiero que escuchen este video y si hace falta lo repetimos otra vez y lo vamos a entender. No se... Oscar, si querés pasar el... ¿No sabes qué me parece? Ah, Puede ser. claro, por ahí. Oscar. ¿Lo pudieron escuchar? No, no, Oscar. ¿No? No se escuchó. Perfecto. Está Mira, bien. Oscar, ¿vos tenés puestos los auriculares? Sí, Claro, por eso nosotros no hemos podido escuchar. ahí voy de vuelta. Claro, sacate los auriculares y que suene el sonido de la computadora. ¿Se escucha ahí? Ahí está. Sí, Sí, en esta ocasión sí. creo que digo. Lo voy a volver a empezar. Ahí está, ahí va. Hola, me da mucho de la aceleración. En la vida no tiene que ver con física, la aceleración, su velocidad. De la velocidad, ocurre. De la ecuación surgiva. Resulta ser positiva si el objeto disminuye su velocidad, sería aceleración representa el cambio de firma que. Si la aceleración es nula, la aceleración es positiva, tendremos como resultado haberte ayudado con los conceptos. Puedes darle link a mi página. Hola, me da mucho. ¿Lo pudieron escuchar? Sí, profe. Perfecto. ¿Se pudo entender? Sí, muy claro. Bien, mira, yo voy a agarrar y voy a incorporar una diapositiva acá porque quiero darle un concepto sobre el tema de las unidades de la aceleración. Fíjense, nosotros recién dijimos, cuando estuvimos hablando de la velocidad, cuando yo definí velocidad, dije que era espacio sobre tiempo. Y dije también que la velocidad se medía en una unidad que podía ser metro sobre segundo. ¿Está bien? Ahora, fíjense qué vamos a hacer ahora. Acabamos de decir que la aceleración es la variación de la velocidad respecto a la variación del tiempo. ¿En qué se mide la velocidad? Bueno, la velocidad se mide en metro sobre segundo. ¿En qué se mide el tiempo? Segundos. En segundos. Segundos. Fíjense, yo voy a poner esta ecuación en una manera que habla la matemática, que es la regla de la herradura. Y entonces dice, la aceleración es igual a metro sobre segundo, dividido en segundo sobre... El segundo está dividido ahí, ¿en qué valor? 1. 1. Y entonces la ley de la herradura, ¿qué dice? El producto de los extremos por el producto de los medios. Conclusión. El producto de los extremos, ¿cuánto me da? Metros. Metros Me da metro por 1. sobre Sobre el producto de los medios. ¿Cuánto es el producto de los medios? segundo por Segundo al segundo. cuadrado. Segundo Ah, por segundo al cuadrado. segundo. Metro por 1, ¿qué es lo que es? Metro. Metro. Segundo por segundo, ¿qué es lo que es? Segundo cuadrado. Segundo al cuadrado. Conclusión. La aceleración se mide en metro sobre segundo al cuadrado. Porque la aceleración es una relación de la variación de velocidad en la variación de tiempo. ¿Quedó claro por qué se mide en metros sobre segundo? Sí, profe. Perdón, metros sobre segundo al cuadrado. Ahí me equivoqué yo. ¿Está bien?
Sí, profe. Perfecto. Muy bien. Entonces, fíjense que recién en este pequeño video nosotros estábamos hablando de que existían aceleraciones que podían ser positivas o aceleraciones que podían ser negativas. Y nosotros decíamos que cuando la aceleración era positiva, el cuerpo iba acelerando, y cuando decíamos que era negativa, decíamos que el cuerpo iba frenando o iba desacelerando. Este ejemplo más claro es cuando yo estoy parado en un semáforo y el semáforo se pone en verde, yo aprieto el acelerador, salgo del reposo y la velocidad va aumentando. Quiere decir entonces que la aceleración también va aumentando. Cuando llego a la otra cuadra, el semáforo se pone en rojo, aprieto el freno, y como aprieto el freno, la velocidad se va disminuyendo, es decir, se va variando hasta que se detiene en cero. La aceleración, mientras voy frenando, va disminuyendo hasta que el auto se detiene y la aceleración vale cero. Y entonces, ahí tienen ustedes el gráfico de un movimiento rectilíneo uniformemente, en este caso, acelerado. Fíjense en este otro gráfico. Ahí tienen aceleraciones positivas. Ahí tienen aceleraciones positivas. Quiere decir que la aceleración va aumentando. Acá tienen aceleración negativa. Quiere decir que la aceleración va disminuyendo. ¿Está bien? Acá la aceleración es positiva, acá la aceleración es negativa. Y fíjense cuando la aceleración es cero. Por ejemplo, un corredor de bicicleta que va con una velocidad constante, ahí la velocidad no es ni positiva ni negativa, es cero. ¿Está bien? Y entonces ahí tienen ustedes las gráficas de algunos ejemplos de cuando yo voy acelerando o de cuando yo voy frenando. ¿Ah? Para que tengan en claro este tema. Fíjense, vamos a analizar algunos gráficos. Yo recién le dije que cuando nosotros hablábamos de la velocidad en el movimiento rectilíneo uniforme, el espacio que nosotros recorríamos era un triángulo. ¿Está bien? Pero también nosotros hemos definido que en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, aparece un factor que se llama la aceleración. Es decir, que aparece un elemento que nos va a conformar un espacio que es distinto. Quiero que miren con mucho cuidado este gráfico, porque van a ver ustedes que en este gráfico va a aparecer un cuerpo que ya ha recorrido un movimiento rectilíneo uniforme, que es esto que está acá. Perdón, voy a borrar y lo voy a hacer con la recta. Fíjense, este espacio que yo tengo acá. ¿Sí? Pero de golpe, a partir de un punto, ¿está bien? El cuerpo empieza a acelerar y toma esta forma. ¿Está bien? Y entonces fíjense que yo acá voy a tener, entonces, un rectángulo. Voy a tener un rectángulo, que es este, y voy a tener un triángulo, que es este. Gráficamente, ¿entendieron esa explicación? Sí, profe. Perfecto. Miren ahora. Esta recta que le estoy dibujando en este primer gráfico va hacia arriba. Pregunta. ¿El cuerpo va acelerando? ¿Sí o no? Sí. Perfecto. Miren esta recta, va hacia abajo. ¿El cuerpo va desacelerando? Sí. 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 Pregunta. La figura geométrica que se forma cuando el cuerpo geométrico
cuando el cuerpo, perdón, va acelerando o desacelerando, ¿cambia? No. 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 Tiene por un lado un triángulo y tiene por otro lado un rectángulo. Bueno, ahí, quédate quieto. Ahí, ¿está bien? Y acá pasa exactamente lo mismo. Quiere decir entonces que independientemente que el cuerpo acelere o desacelere, ¿está bien? Va a aparecer, ¿no es cierto?, la posibilidad de que exista un punto en donde el cuerpo ya puede venir en movimiento. ¿Qué quiero decir esto? Nosotros hemos hablado siempre en movimiento que yo voy a tomar constantemente eje de referencia. Yo puedo decir, el cuerpo parte del reposo, o también puedo decir que el cuerpo viene en movimiento. ¿Eso es correcto? Sí. Sí. Si digo que el cuerpo viene en movimiento sin variación de velocidad, ¿cuál es la figura geométrica que se forma? Un rectángulo. Perfecto, Un rectángulo. perfecto. Y si digo que a partir de un punto que yo le voy a llamar 1, el cuerpo acelera, ¿qué figura geométrica se forma? Un triángulo. Un triángulo. Veamos. Perfecto. Entonces, esto quiere decir que si a partir del punto 1 el cuerpo acelera, ¿qué aparece? Un triángulo. No, ¿qué aparece físicamente? La aceleración. Una aceleración. Entonces, fíjense lo que acá hemos hecho en esta ecuación que yo tengo acá. ¿Cuánto vale la velocidad final? Bueno, la velocidad final puede ser, si el cuerpo viene en movimiento, la velocidad inicial. Y si el cuerpo acelera, la aceleración por el tiempo. ¿Está bien? Ahora bien, si la velocidad inicial es directamente 0, ¿cuánto vale la velocidad final? La aceleración por el tiempo. Perfecto. Entonces, esto yo quiero que lo tengan en claro, porque cuando las chicas le den los problemas en el trabajo práctico, a ustedes le van a decir así: un cuerpo que parte del reposo, ¿cuánto vale la velocidad inicial? ¿Cero? Y cuando le digan un cuerpo que viene en movimiento, ¿cuánto vale la velocidad inicial? El movimiento que nos digan ellos. Distinto de 0. No lo que te digan ellos. Usar la terminología. Cuando está en reposo, velocidad inicial 0. Cuando te dice que viene en movimiento, velocidad inicial distinta de 0. ¿Está bien? Entonces, van a ver ustedes en la práctica que cuando le pongan ejercicios como este, donde van a aplicar esta ecuación, ya van a ver que cuando empieza, sobre todo Claudia agarra y empieza a hacerle, digamos, un repaso de todas las ecuaciones, primero para que tengan idea. Entonces van a aparecer estas cuestiones. Ahora, yo puedo decir, y le voy a mostrar este gráfico, que el cuerpo llega al punto 1 y hace, perdón, el cuerpo llega al punto 1 y hace este movimiento. ¿Sí o no? ¿Cómo, profe? Digo que el cuerpo llega al punto 1 y hace este movimiento en azul. ¿Lo puede hacer?
Sí. indicaría Claro que está sí. desacelerando. Muy bien, está desacelerando. Entonces esto quiere decir que acá el cuerpo tiene aceleración que vale positiva y acá el cuerpo tiene aceleración que vale negativa. ¿Está bien? Y si no, miren este gráfico y miren este gráfico. La pendiente va hacia allá y la pendiente viene hacia acá. ¿Está bien? Entonces, ustedes siempre tienen que analizar el tema de los gráficos porque muchas veces le van a dar ahí a ustedes una variante de que le van a dar un gráfico de velocidad para que grafiquen un gráfico de aceleración. Bueno, es muy sencillo. Si la velocidad va hacia arriba, el gráfico de la aceleración también va hacia arriba. Si la velocidad viene hacia abajo, el gráfico de la aceleración también viene hacia abajo. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Fíjense que lo que tengo acá. Acá me va a aparecer dos cuestiones. Esta es la gráfica que me da ahora la posición respecto del tiempo. La posición respecto del tiempo. ¿Está bien? Antes estábamos viendo el tiempo respecto de la velocidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, no es tan complicado. Si uno sigue teniendo el razonamiento que veníamos analizando en los otros gráficos, van a ver ustedes que siempre en un movimiento rectilíneo uniforme pueden existir dos variables. La primera variable es que existe una velocidad positiva. La segunda variable es que existe una velocidad negativa. Si es positiva, el cuerpo acelera. Si es negativa, el cuerpo desacelera. En el gráfico anterior yo le dije que el cuerpo puede tener una velocidad inicial, ¿no es cierto? Ahora, yo también le puedo decir que el cuerpo ha recorrido un espacio inicial y a partir de un punto determinado, el cuerpo aumenta su velocidad. Sí. Sí. Fíjate, le voy a dar un ejemplo muy sencillo. Yo agarro y estoy con un profesor de educación física y te dice, vamos a hacer reacciones. Entonces, vamos a empezar caminando. Y vos caminás a una velocidad constante. Cuando vos empezaste a caminar, ya has recorrido un espacio inicial. Y de golpe el profesor te dice, hace un pique. Cuando te dice, hace un pique, ¿qué te está pidiendo? Que aumentes la velocidad. Que hagas un cambio Acelerar. de velocidad. Que hagas un cambio de velocidad. ¿Está bien? Pero cuando te dice, hace un pique, ese cambio de velocidad te está indicando que tenés que acelerar, porque tenés que aumentar la velocidad. Ahora bien, cuando te dice frenar, ¿qué te está diciendo? Que tengas un cambio de velocidad. Pero ese cambio de velocidad, ¿va a aumentar o va a disminuir? A disminuir. Disminuir. Muy bien. Entonces, fíjate lo que yo te voy a formar acá, que ya lo hemos visto en el gráfico anterior. Quiero que veas, esta recta, que es una aceleración positiva, quiere decir que el cuerpo va a tener una aceleración. Si vos ya partiste del punto cero, que has recorrido un espacio, vos vas a tener esta variante, ¿no es cierto? Si yo tomo un tiempo cualquiera, yo voy a tener un tiempo cualquiera ahí, voy a colocarle nombre, este es el tiempo T0 y este es el tiempo T1. ¿Qué figura geométrica tengo ahí? Un trapecio. Mirá. Voy a trazar línea de punto.
¿Qué tengo ahí? triángulo. Un triángulo. Quiero ahora que un triángulo y un rectángulo. Quiero que miren ahora esta ecuación. Esta ecuación. Esa ecuación que está ahí tiene la ecuación de un rectángulo y la ecuación de un triángulo, más un espacio recorrido. Miren, la ecuación del rectángulo es base por altura. Y la ecuación del triángulo es 1/2 de B por H. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Fíjate, en esa ecuación, el x0, que es el que está ahí, es el espacio recorrido. Yo recién en la ecuación anterior le dije, un cuerpo puede tener velocidad inicial, pero también yo puedo decir que un cuerpo parte del reposo. Si yo te digo que el cuerpo parte del reposo, ¿cuánto vale x0? 0. 0. ¿Está bien? Ahora fíjate, B0 por T, B0 por T, es base por altura, que es la superficie de ¿quién? El rectángulo. ¿Está bien? ¿Qué me queda ahora? ¿Qué me queda ahora? El triángulo. El triángulo, como es una recta que va hacia arriba, como una es el espacio, esto es el espacio y esto es el tiempo, y ha habido una variación de velocidad. Esa recta, ¿qué me está graficando? Esta La recta. aceleración. La aceleración, perfecto. La aceleración. Entonces, esto que está acá es la aceleración. Entonces voy a decir, 1/2 de la base por la altura. ¿La base qué es lo que es? El tiempo. ¿Y la altura qué es lo que es? La velocidad. Y si ha habido variación de velocidad, ¿qué me aparece? Aceleración. Aceleración. La aceleración. ¿Está bien? Entonces, yo voy a poder graficar o voy a poder calcular el espacio que ha recorrido un móvil en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, lo voy a poder calcular con esta ecuación matemática. Y fíjense que voy a poder decir, si el móvil ya recorrió un espacio en un movimiento rectilíneo uniforme, este valor que está acá es distinto de 0. Si el móvil parte del reposo, ese valor que está ahí vale 0. O sea que este valor que está acá puede o no existir. Si digo que el móvil parte del reposo, este valor que está acá, si parte del reposo, la velocidad inicial, ¿cuánto vale? 0. 0. Si no hay espacio recorrido y no hay velocidad recorrida, este gráfico que está compuesto por un rectángulo y un triángulo, ¿qué pasa a tener nada más? El triángulo. El triángulo solo. La tangente de ese triángulo, ¿qué me representa a mí? La aceleración. Perfecto. Ese triángulo me está graficando una variación de velocidad. Sí. Sí. Perfecto. Muy bien. Miren, realmente es un placer dar la clase con ustedes. Me encanta. Muy bien. ¿Vieron cómo la física se aprende simplemente razonando las cuestiones, nada más? Miren que no estamos, yo podría decirle, mire, esta es la ecuación, listo, ya la van a aplicar y se acabó. Pero lo importante es tratar de que ustedes interpreten, y eso
eso es lo que a nosotros nos interesa, que interpreten qué significa esta ecuación, qué significa este gráfico que nosotros estamos tratando de poner ahí y que uno dice, bueno, es la graficación de la posición sobre el tiempo. Bueno, hay partes acá, sobre todo estas dos que están acá, que puede o no existir. Pero es importante que uno entienda, porque si no, cuando uno le da un problema, bueno, estos datos te los pueden dar, como estos datos no te los pueden dar. Y acá yo les voy a dar una recomendación. Es muy importante que ustedes, cuando vean la parte práctica, lean e interpreten muy bien el texto del problema. Porque cuando uno lee un problema de física, empieza rápidamente a decir qué elementos participan de esta ecuación. Cuando a mí me dicen que un cuerpo parte del reposo, listo, esto no existe y esto no existe. Pero cuando me dicen que un cuerpo ha recorrido un espacio y que viene con una velocidad inicial de tanto, este existe, ¿está bien? Este existe y este existe. ¿Se dan cuenta de esa pequeña, gran diferencia? Sí, sí. Perfecto. Sí. Miren este otro gráfico que vamos a ver acá. Ah, cierto que tenía que cerrar. Miren este otro gráfico que vamos a ver acá. En ese punto, en ese gráfico, ¿hay aceleración? No. No, porque es constante. Ah, pero Sí, entonces hay aceleración. Bien, voy a volver a lo mismo que dije antes. Una aceleración constante. Miren, nunca digan la aceleración no existe. ¿Está bien? Porque siempre hay aceleración. ¿Cuál es la gran diferencia? Que la aceleración puede ser constante o puede ser distinta. Si yo te Pero digo, siempre va a haber aceleración. exactamente. Si yo te digo que la aceleración, escuchen esta pregunta que es de examen. Si yo te digo que la aceleración vale 5 metros sobre segundo al cuadrado y te pregunto, ¿es un movimiento rectilíneo uniforme o es un movimiento rectilíneo variado? Uniforme. Variado. Uniforme. Variado. Uniforme, porque la pregunta o la repregunta tuya tendría que ser, profe, ¿durante todo el tiempo el valor se mantiene constante? Y entonces ahí, toma para vos. Vos me Claro, pones porque decirte, si es uniforme es variable, es constante. Exactamente, exactamente. Ahora, si yo te hago esta otra pregunta, el cuerpo parte del reposo y luego mantiene su aceleración constantemente en 5 metros sobre segundo al cuadrado. Desde el reposo, ¿qué movimiento ha sido? Un MRU. B. B. Muy Variado. bien. Perfecto. Variado. Y vos, como yo te cambié un poquito el texto de la pregunta y el movimiento cambia completamente porque yo ahí te puse, te hice este gráfico. Te hice este gráfico, a ver. Te hice este gráfico. Pucha, no importa. Te dije, el cuerpo viene con una velocidad, ¿no es cierto? O sale del reposo con una velocidad distinta a la inicial. Y entonces me aparece el movimiento rectilíneo uniforme. No quería que se me fuera la diapositiva esta que estaba acá. ¿Se entiende las variaciones de preguntas que ustedes se pueden encontrar? ¿Está bien? La unidad de aceleración, que hemos dicho que es metros sobre segundo al cuadrado, va a ser la misma unidad si la aceleración vale 0 o distinto de 0. Sí. Sí. Siempre. Sí, ¿no es cierto? Siempre. Las unidades nunca van a cambiar por más que la aceleración tenga valores o módulos distintos o iguales a 0. ¿Estamos de acuerdo en eso?
Sí, profe. Vamos a ver otro videito. En esta movimiento rectilíneo uniforme, la característica fundamental aceleración cambia. Entonces, cuando la línea recta inclinada proporcional al tiempo, cuales para igual recta se obtendrá la igual al cambio vertical sobre las gráficas, distancia recorrida en móvil. En este caso, el área bajo la curva a la base por alza es igual a velocidad, una velocidad que corresponde a la suma en la animación de la siguiente resultado. Como podemos ver, la gráfica de la posición en función del tiempo de distancia, en función de la pendiente, al tener una curva el primer y el segundo punto del valor de la pendiente vertical sobre cambio horizontal. Estás escribiendo una terna hacia la derecha, gráficas de los movimientos. Ahora, independiente posición en función del momento, en la pendiente está el área de esta gráfica. Ahora, con todos los videos responder la evaluación. Veremos muy pronto. ¿Se entendió? Sí, profe, tengo una duda. Yo creería que deberías volver a repetirlo otra vez al video, porque ni siquiera en el chat han escrito. Pero fíjense que el videíto este está más dibujadito, más ordenado de lo que yo he hecho, pero fíjense que demuestra este dibujo que está acá, demuestra esa curva que está ahí, y le muestra esta recta que está acá. Que muestra, a ver, voy a... Profe, ¿el desplazamiento correspondería con la distancia recorrida? Por supuesto, obviamente. Claro. Claro. Entonces el área bajo la curva en la gráfica sobre la aceleración, o sea, creo que era de velocidad por tiempo, ese sería el desplazamiento. Claro, es el espacio, exactamente. Ajá. Exactamente. ¿Está? Entonces, vos fíjate, acá está en este caso, yo veo acá con dos colores. Acá está perdón, eso no va. Acá está la curva de la aceleración. Acá está la curva de la aceleración. ¿Está bien? Lo que el gráfico ese le estaba mostrando son dos puntos. Un punto que está ahí y un punto que está ahí. Ese punto que está ahí, le voy a mostrar con otro color, tiene una recta horizontal y una recta que está ahí. Esto que está acá es el espacio y esto que está acá es el tiempo. Estas dos cuestiones, ¿qué es lo que es? Velocidad. Una velocidad que yo tengo ahí y una velocidad que yo tengo acá. Cuando pasa de este punto a este punto, ¿qué se ha producido? Una variación de velocidad. Si se ha producido una variación de velocidad, ¿qué aparece? Una aceleración. ¿Estamos de acuerdo? Por eso en la ecuación me aparece la palabra aceleración. ¿Se entendió? Entonces ahora vamos a ver el dibujo. Vamos a ver el video otra vez. Y quiero que le presten atención. En esta oportunidad, movimiento rectilíneo anteriormente, la característica variado es que de la aceleración del tiempo, la velocidad es directamente velocidad subyacente de la regla que la meta. También podemos utilizar y determinar la distancia recorrida por el móvil. En este lugar, el área bajo la curva es igual a la base. Distancia es igual a velocidad. Una velocidad que corresponde a la suma vimos en la animación del siguiente resultado. Como podemos ver que la gráfica de la con la gráfica de velocidad, calculando la P, entre más cercanos tener una verdad que para calcular, si te resulta una L hacia la derecha, la haces hacia la izquierda. Como ya la información sobre el abordarlo, el movimiento que esté. Uy, perdón. En esta oportunidad, bien podemos ser recorrida por el comprender el movimiento. No olvides responder la evaluación. Nos veremos muy pronto. Pregunta. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Por qué sería tiempo al cuadrado al final de la fórmula? Muy bien. Muy bien. Voy a ponerle una ecuación acá y vamos a volver a explicar lo mismo que estuvimos viendo recién. Mira. Nosotros habíamos dicho que la velocidad es igual a espacio sobre tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. El espacio se mide en metros sobre segundo. Por lo tanto,
velocidad es metro sobre segundo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Perfecto. Habíamos dicho que la aceleración es una variación de velocidad sobre una variación de tiempo. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, sí. La variación de velocidad, ¿en qué unidad se mide? En metro sobre segundo. ¿Y el tiempo en qué se mide? Segundos. En segundo. Esto yo te lo puedo escribir matemáticamente, porque la matemática sirve para poder comprobar las ecuaciones de la física, y voy a decir que metro sobre segundo sobre 1, esto es igual a esto, ¿sí o no? Sí. Bien. Si yo agarro y multiplico los extremos, o sea, metro por 1 y los medios segundo por segundo, ¿qué voy a tener? Metro por 1 sobre segundo por segundo. Por lo tanto, la aceleración va a ser igual a ¿qué? Metro por 1, ¿qué me da? Metros. Segundo por segundo, ¿qué me da? Segundo al cuadrado. Segundo al cuadrado. Entonces, la aceleración tiene como unidad el metro por el segundo cuadrado. ¿Qué te está diciendo esto? Que hay una variación de velocidad por cada unidad de tiempo. Fíjate, esto te lo voy a escribir de otra manera. Metro sobre segundo por segundo. Esto que está acá, ¿qué es? La velocidad. Muy bien. ¿Y esto que está acá, qué es lo que es? El tiempo. La variación de velocidad en el tiempo, ¿qué es? La aceleración. ¿La aceleración en qué se mide? En metros sobre segundo al cuadrado. Perfecto. ¿Se entendió? Sí, ahora sí. Muy bien. Muy bien. Me alegro que no te quedé con la duda. Yo tengo otra pregunta. No La sé que si... sepa. por hacerlo volver en eso, pero no me quedó muy claro cuando sacamos la aceleración, que cuando no empieza desde el reposo tenemos que sumarle al valor del triángulo el valor del rectángulo. Listo, ya está. Vamos al gráfico. Un gráfico. Acá yo voy a tener velocidad y acá yo voy a tener tiempo. ¿Eso está claro? Sí, sí. Perfecto. Voy a hacer otro gráfico. ¿Por qué no me lo quiere hacer ahí? Voy a hacer otro gráfico. A ver, bueno, a ver si me sale acá. Otro gráfico ahí. A este también le voy a colocar velocidad y a este también le voy a colocar tiempo. A este gráfico le voy a llamar 1 y a este gráfico le voy a llamar 2. Este punto que está ahí, en donde se cruzan los dos ejes, está el origen, ¿no es cierto? Sí. En el gráfico 1 voy a decirte un cuerpo parte del reposo. ¿Dónde arranca? En 0. En el origen. Claro. Y acelera. Entonces el gráfico es ese. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Te voy a decir en un tiempo T1. Entonces, en un tiempo T1 voy a bajar y voy a tener eso. ¿Qué se me formó ahí? Un triángulo. Un triángulo. Representa la aceleración. Yo te voy a decir ahora, un cuerpo viene con una velocidad V1.
Mira el gráfico 2. ¿Parte del origen o parte de otro punto? De otro punto. De otro punto. Entonces yo voy a poner otro punto acá, voy a poner B1. Parte en B1, el cuerpo acelera. El cuerpo acelera, hace esta gráfica. Y te voy a decir que en un tiempo T1 voy a bajar con una recta al tiempo T1. ¿Qué se formó ahí? Un triángulo y un rectángulo. Listo. Pero el rectángulo, ¿qué representaría ahí? Perdón. Esto que está acá abajo, ¿es el espacio de un movimiento uniforme o variado? Uniforme. Uniforme. ¿El de arriba es un movimiento variado o uniforme? Variado. Variado. Si entonces es variado, ¿cuánto vale la superficie del triángulo? La velocidad por el tiempo. ¿Base por altura? ¿Base por altura? ¿Sobre? 2. Base por altura sobre 2. ¿Y el otro? Base por altura. ¿Se entendió? Ah, sí. ¿Ah? Entonces, cuando a vos te den la ecuación, te puede aparecer un espacio inicial, una velocidad inicial, o no te puede aparecer. Si te aparece, el gráfico es el 2. Si no te aparece, el gráfico es el 1. ¿Se entiende? O sea que tenemos que pensarlo como si primero estuviese haciendo un movimiento rectilíneo uniforme. No tenés que pensar nada. Tenés que leer el problema e interpretar lo que el problema te dice. Y te vuelvo a repetir. Si el problema vos te dice que un cuerpo parte del reposo, estás en el ejercicio 1. Si un cuerpo te dice, si el problema te dice que viene con una velocidad inicial, estás en el tema 2. ¿Me entendés? Sí. Cuando vos te dice que un cuerpo parte del reposo, cuando un cuerpo te dice que parte del reposo, ¿cuánto es su velocidad final? ¿Cuánto es su velocidad inicial en ese punto? 0. Y llega a un tiempo T1. ¿Cuánto vale su velocidad en el tiempo T1? Diferente de 0. Diferente de 0. Cuando un cuerpo te dice que parte del reposo, ¿qué tipo de movimiento va a tener siempre? MRU. MRU. Variado. Porque sale de 0 y llega distinto de 0. En el otro movimiento, en el movimiento rectilíneo uniforme, el cuerpo hace esto. ¿Está bien? Ah, claro, sí, me confundí. Los tiempos mantiene que la velocidad constante. Si la velocidad constante, la aceleración es igual a 0. Aquí en la aceleración es distinta de 0, porque parte de 0 y llega distinto de 0. ¿Se entiende? Sí. Ahí entendí mejor, profe. Perfecto. Gracias. Me alegro mucho. Recomendación. No dejen de agarrar. Por suerte van a tener el video ahí para que lo puedan ver. Vean, lean. Porque si esto no le pegan una repasadita, probablemente se les olvide rápido. Fíjense que tienen acá, y no me voy a parar mucho tiempo acá. Acá tienen todas las ecuaciones. ¿Está bien? Pero no me voy a parar a ver más o menos. Simplemente me voy a parar a una cuestión que quiero que me digan por qué será así. Fíjense en estos signos que aparece ahí. ¿Por qué aparece el signo más o menos?
Depende de la aceleración. Muy bien, perfecto. El signo más implica que el cuerpo va acelerando. El signo menos implica que el cuerpo va frenando. ¿Está bien? Frenando, va frenando. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Me alegro mucho. Es decir, profe, que sea que acelere o disminuya es la misma ecuación. Obviamente, pero ¿qué cambia? El signo. El signo. Ujú. ¿Está bien? Es perfecto el razonamiento, pero por eso yo me he parado acá, me he parado ahí. Fíjate que dice más menos. Entonces, cuando vos te digan un cuerpo que acelera, entonces la aceleración es positiva. Pero si te dice un cuerpo que viene con una velocidad tal y llega al reposo, fíjate lo que yo estoy diciendo, un cuerpo que viene con una velocidad tal y llega al reposo. Disminuye, en Perfecto. negativo. Mirá, yo te voy a hacer este gráfico. Un cuerpo que viene con una velocidad inicial y llega al reposo. Velocidad, aceleración en este tramo, negativo. Ahora te voy a hacer este otro gráfico. Te voy a hacer este otro gráfico. Más prolijito. Te voy a hacer este otro gráfico. El cuerpo viene con una velocidad y hace, perdón. Hace eso. Te voy a poner tramo 1 y tramo 2. En el tramo 1, ¿qué movimiento lleva? Constante. Muy bien, uniforme. Y desde este punto en adelante, ¿qué movimiento lleva? Variable. Variable. Bien, ¿qué signo tiene la aceleración? Negativo. Negativo. Perfecto. Cuando yo voy a usar alguna de estas ecuaciones, ¿cómo voy a usar el signo de la aceleración? Más positivo. Menos, negativo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perfecto. ¿Cómo estamos de neuronas? 50. ¡Qué suerte! Porque es viernes a la tarde. Bueno, Yo ya no mira, la tengo. aguántame un cachito más, porque me quedan esas 4 ecuaciones que están viendo hasta ahí, y ahí paramos. Hola, Hola, yo tengo profe. una duda. Dele. En la velocidad, porque hay como dos números, por ejemplo, velocidad 2 arriba y 1 abajo. No te calenté por eso, ya lo vas a ver en la práctica. No te Ah, calenté. bien. ¿Sabes por qué? No me quiero meter, a ver, no me quiero meter en un desarrollo matemático para darte la demostración de estas dos ecuaciones. La ecuación 5 es una ecuación que nosotros prácticamente no vamos a utilizar, pero que te la tengo que mostrar. Pero esa ecuación 5 casi que no la vamos a ver. Vamos a utilizar las 4 primeras. Pero a diferencia de lo que hacía nuestro querido profesor anterior nuestro, el ingeniero Bassani, como buen ingeniero le cantaba dar toda la demostración matemática de cómo llegábamos a esta ecuación. Como nosotros somos arquitectos, que somos mejores que los ingenieros, no le vayan a decir eso a un ingeniero, pero es verdad. Es verdad. A nosotros nos interesa analizar qué significa físicamente esta ecuación. ¿Está bien? Porque luego ustedes van a ver, ustedes van a decir, che, Oscar, ¿y dónde voy a ver esto? Mirá, cuando te empiecen a explicar a vos el tema de acondicionamiento térmico y te empiecen a hablar del fluido del aire que sale por los expansores del aire acondicionado y que cubren espacio y que van a una velocidad y te van a decir, bueno, todas esas variables que te van a explicar se atienden con estas ecuaciones que están acá, nada más. Y la verdad que a mí mostrar todo un desarrollo matemático no tiene mucho sentido. Me importa, fíjate, este poquito que hemos ido viendo en cada una de las ecuaciones, cómo hemos ido tratando de hacerles preguntas para que ustedes vayan razonando
y teniendo en claro cómo es este proceso para poder entenderla a la física. Y eso es lo que a nosotros nos interesa. ¿Qué vamos a ver en estas 4 últimas ecuaciones? Mira, nosotros los movimientos que hemos visto siempre han sido movimientos en el plano de las X. Si ustedes quieren, le podemos llamar más vulgarmente movimiento en un plano horizontal. ¿Qué otra cosa existe? El movimiento en un plano vertical. Si yo te doy vuelta al eje, fíjate, voy a hacer este gráfico. Nosotros hemos estado viendo gráficos así, ¿no es cierto? En donde yo te he puesto acá X e Y. Ahora, ¿qué pasa si yo agarro y te hago este gráfico? Perdón. Te hago este gráfico acá. Yo te digo, ahora, esto es X y esto es Y. ¿Cambien algo? ¿Cambien algo las explicaciones que hemos estado dando? Sí. ¿Será que ahora la X es la variable dependiente? Miren, muy bien. Fíjate lo que te voy a decir acá. En el caso de los movimientos rectilíneos, la trayectoria era una recta. Recta. En el caso del gráfico 1, que es el que está arriba, nosotros lo hacíamos en el plano horizontal. Si yo ahora al cuerpo lo dejo caer, cuando un cuerpo cae, ¿con qué trayectoria cae? Vertical. ¿Con qué trayectoria cae? Descendiente. ¿Con qué trayectoria cae? Negativo. Acelera. ¿Con qué trayectoria cae? Rectilínea. Rectilínea. Cae en forma recta. Agarran una goma y tiran al piso. Cae en forma recta. Entonces, cuando yo digo que puede existir un movimiento, que ahora, en vez de, por favor, hay un micrófono, que si lo pueden cerrar mejor. Si yo ahora le digo que hay un movimiento que le vamos a llamar caída libre, cuando hay una caída libre, ¿existe velocidad inicial? Sí. No. Sí, sí. ¿No? ¿No? No, no. ¿No? Sí, sí, hay velocidad inicial. Miren, miren. Sí, sí, existe. Miren, miren, miren. Da igual. Miren, miren. El que tenga una goma ahí donde están ustedes, agarre la goma con la mano, levante el brazo respecto del piso y tenga la goma agarrada con la mano. ¿Cuánto vale la velocidad inicial ahí? Yo estoy haciendo esto y parece que estoy más loco que los perros. ¿Cuánto vale la velocidad inicial ahí? 0. Cero. Abran la mano. Cuando abran la mano, ¿qué va a hacer la goma? Se cae. Aumentar la aceleración. Va a empezar a caer. ¿Va a cambiar de velocidad? Sí. Si hay cambio de velocidad, ¿qué aparece? Aceleración. ¿Qué aceleración existe en caída libre? ¿Cómo se llama? Gravedad. Muy bien, muy bien. Entonces, cuando yo estoy en un movimiento horizontal, ahí existe la aceleración que se denomina aceleración mecánica. Es decir, yo acelero, aprieto el acelerador o aprieto el freno. Cuando estoy en caída libre, la aceleración se llama aceleración gravitatoria, porque lo que está existiendo es la gravedad. Ahora miren, en vez de dejar caer la goma, tírenla para arriba. La goma va a llegar hasta una altura determinada. ¿Y después qué hace cuando llega a esa altura determinada? Cae otra vez. Antes de empezar a caer, ¿qué hace? Tiene velocidad 0. Se frena. Para.
se para. Cuando yo la tiro hacia arriba, la velocidad inicial ¿es igual o distinta de cero? Distinta de cero. Distinta de cero. Distinta de cero. Muy bien, distinta de cero. Y cuando se para en un punto, la velocidad final, ¿cuánto vale? Cero. Cero. ¿Y por qué empieza a caer? Por la gravedad. Por la gravedad. Perfecto. ¿Está bien? Entonces, cuando el cuerpo cae hacia abajo, caída libre, la velocidad inicial puede ser 0 y la velocidad final antes de que toque el piso va a ser distinta de 0. Cuando va hacia arriba, la velocidad inicial es distinta de 0 y la velocidad final en un punto se hace 0. ¿Se entiende eso? Sí. Perfecto. Sí. Miren ¿Lo puede volver a, profe? Sí, sí, te lo voy a volver a repetir. No te hagas problema. Miren lo que yo tengo acá. Esto es caída libre. Y te voy a volver a repetir lo que estábamos hablando acá. En este punto que estoy acá, tengo la mano con la goma. ¿Cuánto vale la velocidad inicial ahí? Respuesta. 0. Cero. Cuando esto empieza a caer, la velocidad final que está acá, ¿cuánto vale? 0. ¿No? Distinto a cero. ¿No? ¿Cuánto vale? Diferente a cero. ¿Cómo? Diferente a cero. Diferente a 0. Si entre la inicial que vale 0 y la final que vale 0, ¿qué ha existido entre estos dos puntos? ¿Una variación de qué? Velocidad. Variación de velocidad. Cuando había una variación de velocidad en el tiempo, ¿qué aparecía? Aceleración. Aceleración. ¿Qué aceleración aparece en caída libre? La gravedad. La gravedad. ¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto. Ahora giremos este dibujo. Perdón. Giremos este dibujo. Vamos a hacerlo así ahora. Profe, disculpe, creo que hay una compañera que tiene una pregunta. Dele. Yo no entendí por qué la velocidad final es diferente a 0. Porque cuando va cayendo, la velocidad que va haciendo, Aumenta la velocidad. aumenta. Ah. Agarrá una pelotita, y cuando vos la agarrás y la pones a una altura del piso y soltás la mano, la pelota va a caer y cuando toca el piso, ¿qué es lo que hace? Rebota. Rebota. Se va hacia arriba hasta un punto y vuelve a bajar. ¿Y qué vuelve a hacer? Rebotar. Rebota. Cada uno de los rebotes cada vez va haciendo más. Corto, más rápido. Corto. Hasta que llega un movimiento que la velocidad se hace 0. Eso lo vamos a ver más adelante, que eso se llama energía. Pero cuando yo lo tengo en este punto, la velocidad es 0, y cuando está a una milésima de milímetro de llegar al piso, la velocidad es distinta de 0. ¿Sí o no? Sí. Sí. Ahora fíjate, esto que está acá es el techo. Y yo estoy acá paradito y tengo una pelota acá en la mano. ¿Está bien? Ahora yo la pelota la quiero tirar al techo. ¿Sí? La velocidad en este punto es igual o distinta a 0 para que la pelota suba hasta el techo.
Distinta. Distinta. Cuando la pelota toca el techo, ¿cuánto vale la velocidad final? Distinta a 0. ¿Estás seguro? Sí. ¿No? Va a ser 0. Si fuera Cero. distinta a 0, mirá, si fuera distinta a 0, la pelota es un agujero en el techo y sigue. Pero no es la misma lógica que cuando cae en picada. Claro. Y antes de llegar al Cuando suelo toca el techo, se hace 0 y ¿qué hace la pelota? Vuelve para abajo. Cuando ok. esta toca el piso, la velocidad se hace 0 y ahí aparece un fenómeno que se llama impulso. Y la pelota vuelve a subir. Fíjate, cuando yo largo la pelota para arriba, la gravedad, ¿para dónde viene? Hacia abajo. Hacia abajo. Cuando yo largo la pelota hacia arriba, ¿es un movimiento en sentido o contrario a la gravedad? Contrario. Perfecto. La gravedad, en este ejemplo, ¿la tomo positiva o negativa? Positiva. Positiva. En este ejemplo, ¿la gravedad la tomo positiva o negativa? Negativa. Negativa. Conclusión. Cuando es caída libre, el movimiento va en sentido de la gravedad, por lo tanto yo la gravedad la voy a usar con el signo positivo. ¿Se acuerdan de las ecuaciones estas que estaban ahí, que aparecía el signo más menos? Bueno, ahora va a aparecer el signo más cuando es caída libre. Y cuando es tiro vertical, va a aparecer el signo negativo, porque el tiro vertical es el sentido contrario a la aceleración de la gravedad. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí. Perfecto. Cuando aparezcan las ecuaciones, que vamos a usar las mismas que están acá, ahí aparecía X, porque estamos en el plano horizontal. Cuando usemos las ecuaciones en caída libre o tiro vertical, va a aparecer la letra Y, porque nosotros teníamos que esta era X y esta era Y. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Sí. Perfecto. Sí, profe. Vamos a la ecuación siguiente. Perdón, a la ecuación siguiente. Vamos a la... ¿Qué está apareciendo acá? Bueno, ni más ni menos lo que acabamos de explicarle. Que aparece la aceleración de la gravedad. ¿Y cuánto vale la aceleración de la gravedad? 9,81 metros por segundo al cuadrado. Quien no se acuerda de ese valor puede tomar que directamente la gravedad vale 10. ¿Está bien? Entonces, acá aparece nada más que este cambio cuando aparecemos el cambio de eje. Cuando estamos en el eje horizontal, bueno, aparece la aceleración mecánica. Cuando estamos en el eje vertical, bueno, aparece entonces la aceleración de la gravedad. Fíjense que tengo en esta otra diapositiva. Acá, fíjense, lo que estoy haciendo es que caiga, perdón, estoy tirando hacia arriba. Como estoy tirando hacia arriba, fíjense lo que aparece ahí, menos G. Fíjense que acá en vez de aparecer X, aparece Y. Y fíjense si la ecuación no es exactamente igual a la que estábamos hablando recién. Les voy a mostrar este video que no tiene sonido, así que no se asusten. Pero quiero que miren el gráfico, perdón. Quiero que miren el grafiquito que va a empezar esta pelota. Quiero que miren esa pelota y fíjense qué es lo que hace. Fíjense qué es lo que hemos hecho. Partió con una velocidad de 60 y llega a un punto que la velocidad se hace 0. Estoy teniendo un tiro vertical. La velocidad va disminuyendo y la aceleración de la gravedad viene hacia abajo. Sigamos con el gráfico.
ahora empieza a caer, llega un punto de velocidad, la misma velocidad con que yo la alargué, es la misma velocidad con que llega. ¿Está bien? Entonces, ¿qué estamos analizando acá? Nada raro. En este movimiento, la velocidad acompaña a la aceleración. En este movimiento, ¿sí?, la velocidad va hacia arriba y la aceleración va hacia abajo. En este movimiento es menos g, en este movimiento es más g. Esto que está acá es el espacio recorrido. Ahora, cuando vayan a la práctica, le pueden preguntar cuál es el espacio recorrido completo de un cuerpo que se lanza hacia arriba. Y entonces cuando le digan cuál es el espacio recorrido completo, hay un espacio que sube y hay un espacio que baja. Pregunta de examen. ¿El espacio que sube es el mismo espacio que baja? Sí. Sí, por supuesto. Sí. ¿Está bien? Entonces, tengan cuidado cuando las pícaras de la práctica, que son las tías, le digan el espacio que recorre en total, porque entonces ahí yo tengo que hacer la subida y la bajada. ¿Estamos de acuerdo? Sí. No. Oscar, Sí. ahí en el chat pregunta, entonces, ¿la velocidad inicial y la velocidad final son iguales? Tomás Olmos pregunta. ¿En subida y bajada? Tomás, Después el contestá. gráfico de vuelta. Oye, sale de vuelta. ¿Está bien? O sea que, como vos bien decís, la velocidad de salida es la misma velocidad que llegada, porque se supone que la aceleración sigue siendo la misma y se supone que la variación de velocidad sigue siendo la misma. Solamente que en el primer caso, la aceleración viene hacia abajo, la aceleración viene hacia abajo y, las dos aceleraciones vienen hacia abajo, pero en una la velocidad va hacia arriba y en otra la velocidad viene hacia abajo. ¿Se entendió? No sé si quedó claro para el que preguntó. Profe, yo tengo una duda que no escuché bien. Dale. Entonces el espacio que recorre el objeto solo se cuenta cuando, o sea, de ida, digamos, no se cuenta dos veces. Ojo, cuando a vos te dicen cuál es el espacio completo desde que sale y llega, tenés que tener en cuenta que el cuerpo sube y después baja. Y ese es el espacio completo. Otra es que te pregunten cuál es el espacio que recorre hasta que su velocidad se hace cero. Ese de subida. ¿Me entendés? Ah, bien, sí, sí. Entonces, guarda cómo te lo pregunten en el examen. ¿Me entendés? Eso tenés que tener claro. Bueno, gente, hemos avanzado un montón.